Vamos a hablar de un tema muy importante aquí en Consejo de Redacción. Ustedes vieron en las últimas horas lo que pasó con el Gobierno Nacional. Ya presentó oficialmente las preguntas de la consulta popular que se radicará el próximo 1 de mayo del año 2025, es decir, el Día del Trabajo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuáles son los requisitos para poder que salga adelante? Eso lo vamos a analizar, por eso saludamos a esta hora de la mañana a Emma Sabina Franco, docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un gusto volver acá. Bueno, yo creo que para que iniciemos esta conversación son 10 preguntas, 12 preguntas las que sí. presenta Sí, el que 10 Gobierno preguntas Nacional. para mí. También tenemos varias preguntas, 12 preguntas como tal, pero empecemos por explicarle a los televidentes de coquito, como diríamos, qué es la consulta popular, qué es lo que pretende el Gobierno Nacional. Bueno, o sea, creo que esas son dos preguntas distintas, ¿cierto? La consulta popular como mecanismo de participación es una forma de participación electoral distinta a la participación cada 4 años y que creo que lo que el Gobierno Nacional pretende con esta consulta popular particular, que es la consulta popular laboral, pues busca pasar o resumir algunos de los elementos que están en la reforma laboral que no pasó en el Congreso para ver si de esa forma puede llevar esas discusiones de nuevo al Congreso y que empiece otra vez como este tire y afloje en cuáles van a ser las propuestas que van a llegar para mejorar las condiciones laborales de los colombianos. Una pregunta puntual, que algunas personas tienen la duda, ¿por qué se debe presentar entonces al Congreso de la República estas preguntas, estas consultas, cuando fue el Congreso el que negó que se sacara adelante precisamente esa reforma laboral? Pues es el mecanismo de participación, ¿cierto? O sea, toda consulta popular debe pasar, pues y más en el carácter nacional particular, debe pasar por el Congreso de la República, ser revisadas esas preguntas, tienen 20 días para debatir, 10 días si no se ha llegado a un consenso y a partir de ahí pues ya se puede convocar a elecciones. Entonces igual se debe seguir ese debido proceso y también es una oportunidad para mirar esas otras propuestas que están como tomando algunos de los elementos de la reforma laboral y que están en este momento en el Congreso. ¿Cómo está en este momento el ambiente en el Senado para pasar digamos, esa consulta? ¿O qué pasaría entonces, que es una de las posibilidades, si el Senado dice no aceptamos las preguntas? El ambiente está difícil, o sea, algo que se esperaba al momento de anunciarse las preguntas públicamente era que pues, desde el Gobierno Nacional hubiera una claridad de si estaban los votos o no estaban los votos precisamente en el Senado para poder pasar las preguntas de la consulta popular y lo que se ha confirmado es que no, solamente se cuentan con los 25 votos del oficialismo, o sea, los votos del Pacto Histórico y los votos del Partido Comunes, pero pues se tienen estos 30 días entonces para negociar con algunas facciones del Partido Liberal, con algunas facciones del Partido Verde que todavía no están decididos, por ejemplo, pro gobierno, pero que algunos sí apoyaron directamente la reforma laboral en su momento. Entonces estará ahí ese tire de afloje. Emma, una vez se dieron a conocer estas 12 preguntas, brincaron desde diferentes sectores. ¿Cuál es la mirada que se le da desde el sector, desde el ámbito social, un enfoque político, un enfoque económico? Y si están bien formuladas o no, que también es uno de los cuestionamientos que se hizo, porque la respuesta para todo el mundo sería genérica, sí, excepto los empresarios. Claro, ese fue uno de los comentarios que se hizo en la rueda de prensa, pues que todo el mundo diría que sí, pero también creo que algo que tiene que quedar claro es que la naturaleza de la consulta popular implica que las preguntas tengan que ser así de amplias, ¿cierto? O sea, no se puede preguntar directamente si está a favor o en contra de la reforma laboral del Gobierno Nacional, porque eso va en contra de lo que se plantea, es el mecanismo de consulta popular. Entonces deben ser preguntas amplias que apunten a estas como problemáticas de la ciudadanía y son problemáticas pues que, como bien mencionaban, tiene el trabajador de a pie, entonces pues por eso tienen que tener como esa amplitud y ese es como el análisis de la parte como social y política. Hay algunos sectores de la economía pues que muy de la mano de los empresarios piensan que son preguntas que no son viables económicamente, pues porque representan costos grandes para los empresarios, pero que desde otros sectores pues también se critica esta parte de, bueno, ¿por qué sacrificar los derechos laborales de las personas por esta supuesta estabilidad económica que da no garantizar estos mínimos que además están contemplados en otros países de la OCDE a la que pertenecemos? Saquemos la calculadora para que hagamos cuentas. Es decir, eso no es tan fácil como que la gente vaya y vote nomás y cumplir determinados votos.
Es decir, el presidente ganó con 11 millones de votos aproximadamente, la consulta requiere más de 13 millones de personas votando. ¿Cree usted que eso daría? Porque no solamente tendría que ser la mitad más uno que vote por el sí de la consulta, sino también pasar ese umbral de personas que puedan salir a votar. Pues eso va a depender mucho de cómo maneje la oposición la consulta, ¿cierto? O sea, precisamente no se pueden trasladar incluso esos votos del presidente Petro directamente a votos positivos por la consulta o votos directos a la consulta y como bien mencionas, se necesitan esos más de 13 millones de votos para que esta consulta pase el umbral, pero va a depender mucho de cómo la oposición maneje el debate. Si la oposición va a buscar entonces no hacer una campaña por el no a la consulta, sino hacer una campaña por la abstención, y eso también va a ser como una medida de aceite de las elecciones de 2026, que es lo que, digamos, está también en juego con esta consulta. Voy a leer 3 preguntas, son 12, pero voy a leer 3 de forma aleatoria, están seguiditas dentro del listado que tengo, para que más o menos miremos por dónde va, digamos, la intención. Pero yo creo, Cata, que la primera nos permitiría tener un muy buen ejemplo, porque es clarísimo que todo el mundo diría... Entonces voy a leer la que sí, primera. exactamente. ¿Estás de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde? Es la primera. Dice la segunda, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? Y también dice otra, esta es como la cuarta o la quinta, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? En ese sentido, profesora, pues para no leer las 12 preguntas, ustedes pueden consultarlas también, ya están dispuestas en internet para que puedan leerlas una a una. ¿Cómo funciona? Si se vota por algunas preguntas, el sí, la persona vota por sí algunas preguntas, algunas no. ¿Gana o tiene que haber una tabulación de todas para definir si ese votante está votando por el sí o por el no, o se cuantifica por preguntas? ¿Cómo funciona al momento de elegir qué ganaría, si el sí o si no? Pues porque uno puede estar de acuerdo con algunas preguntas, pero con otras no. Pues así como pasó con la consulta anticorrupción, por ejemplo, que hubo preguntas a las que sí se les votó claramente que sí se enfoca principalmente en las preguntas, más que tabular, sí, pues, o intentar hacer esta relación de la persona está de acuerdo con la consulta porque votó, no sé, 7 de las 12 preguntas sí, se hace es por preguntas, ¿cierto? Como ese análisis. Además porque a partir de esas preguntas o lo que se vote, la votación que tenga cada una de estas preguntas, es que se verá si es vinculante o no en caso de, como bien mencionaban ustedes, pase el umbral y tenga esta mayoría de votos, pues del 50% más 1 en las urnas. Entonces es más como esta parte por preguntas, pues porque el sistema también, el voto sigue siendo secreto, como siempre ha sido. Entonces va a estar muy enfocado en qué pase cada una de las preguntas que están dispuestas, de las 12 preguntas. Dice el presidente que él, el 1 de mayo, durante la movilización, va a ser quien radique estas 12 preguntas ante el Senado. Una vez las radique, ¿el Senado puede hacer modificación de alguna de estas preguntas? Pues se pueden debatir algunos aspectos de las preguntas, sí, precisamente por eso están en el Senado y por eso tendrán esos más de 20 días para revisarlas, pero si hay algunos, pues como algo que ha quedado muy claro desde el Gobierno Nacional es que hay algunos inamovibles en esas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, el hecho de que la formulación de la pregunta fuera hasta las 6 de la tarde, sabiendo que al momento de negociar la reforma laboral se había llegado como a un acuerdo de que fuera hasta las 7 p.m., pues eso va a ser como clave y que creo que va a ser un inamovible del Gobierno Nacional en frente a las preguntas que se van a poner en el Senado. ¿Cree usted que el gobierno está preparado, dado el caso que pase esta reforma, para asumir el coletazo de lo que implica? Es decir, porque acá se busca garantías para todo el mundo, pero recursos no necesariamente hay. Hablamos de pagarle salario a muchas personas, de aumentar el valor del salario. ¿Cree usted que el gobierno está preparado? Es decir, más allá de lo que muchos llamarían populismo, ¿de verdad esa reforma se podría aplicar en Colombia? O sea, yo creo que hay elementos que se pueden aplicar y algo que también es importante resaltar, pues es que en este momento el presidente está jugando con el tiempo, ¿cierto? O sea, no solamente necesita que pase la consulta, sino que tiene muy poco tiempo para que si pasa la consulta, o sea, pasa el umbral, y tiene más del 50% de los votos pues, positivos para la consulta, pues es muy poco tiempo para volver a formular entonces un proyecto de ley que responda a esas preguntas porque no puede ser el mismo ya radicado, ¿cierto? Entonces ahí también hay otra parte y es como, bueno, listo, si no le toca al Gobierno Nacional
al siguiente gobierno que le toque tiene que responder de alguna forma u otra a esas preguntas. También por eso la naturaleza ambigua de las preguntas que están ahí. No es necesariamente que sea la reforma laboral exacta, pero pues tiene que tener o cumplir como con esos elementos que tienen las preguntas. Entonces va a haber esta posibilidad de negociación entre ciertos sectores para poder pues, responder no solamente políticamente, sino económicamente a las necesidades que plantea la consulta. Dice el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que más o menos 14 millones de personas hay en este momento entre la informalidad o también desempleadas, y que esta consulta no los ha tenido en cuenta dentro de las preguntas, que para él sería más fácil y más barato si no hubiera consulta popular, sino más fácil llegar a consensos. ¿Usted qué opinión le merece esa apreciación? Pues ha sido muy claro el presidente siempre, pues Efraín Cepeda, en ser opositor al gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que si bien no contempla directamente aspectos, pues, o no habla directamente de la informalidad, creo que muchas preguntas de la consulta sí hablan de la informalidad, ¿cierto? De la informalidad en el campo, que la informalidad en el campo es mucho mayor que la informalidad urbana, es casi el 85% de las personas que trabajan en el campo son informales y están contempladas dentro de las preguntas de la consulta, la pregunta por las personas que dan estos servicios de domicilio, por ejemplo, que también está contemplada como en que puedan escoger la modalidad de contratación. Creo que son aspectos que apuntan a esa informalidad que bien menciona el presidente del Senado, pues es como una gran parte de la población trabajadora de Colombia y que pues necesita entonces respuestas directas y que además también pues siempre se ha discutido mucho cómo estas reformas laborales pueden llevar incluso pues a un aumento de esta informalidad, entonces intentar como blindar a la población informal laboralmente. Otro tema que ha generado discusión es lo que pretende el gobierno de incluir en medio de lo que sería la consulta popular también el tema interpartidista, es decir, que la gente pueda elegir candidatos por partidos. Algunos han cuestionado, dicen que esto pues no tendría las mismas normas de juego, habría desventaja teniendo en cuenta que muchas de las personas salen, digamos, incitadas por la consulta y terminarían, o más bien por el tema de partidos, y terminaría sumando votos a la consulta. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que igual esa idea de como trasladar esos votos directamente no funciona así. En particular en el caso colombiano, pues la votación colombiana no se pueden caracteriza, sí, no se caracteriza directamente por tener una disciplina partidista muy marcada, entonces no es como tan fácil esa traducción de votos de partidos se van a llevar directamente a los votos de la consulta. Las consultas populares usualmente caen es precisamente por el umbral, ¿cierto? Es un mecanismo de participación muy útil, pero que la gente o las formas de votación acá no están acostumbradas a estos sistemas de participación, entonces pues no se podría traducir de esa forma, pero es una oportunidad incluso para fomentar otras formas de participación distintas a esta electoral partidista a la que estamos acostumbrados, representativa. Emma, finalmente, mire, el presidente Gustavo Petro está corriendo una carrera contra el tiempo. ¿Y qué pasaría si entonces no pasa esta consulta popular? ¿Queda entonces su gobierno en saldo rojo? No creo que quede en saldo rojo, sí creo que perdió una oportunidad el gobierno de Gustavo Petro en potenciar mucho más esta reforma laboral, más que otras reformas y centrarse más en la reforma laboral, pero también están algunos debates pues precisamente de puntos importantes, como este punto de las horas extra, el punto de los pagos a los dominicales y festivos del 100%, que están en otras reformas que todavía están debatiéndose en el Congreso y que puede ser una oportunidad entonces, si no pasa esta consulta el Senado, pues entonces de renegociar con algunos sectores políticos más tradicionales, a ver si alguno de esos puntos se pueden lograr, pero igual hay otros como elementos que ha logrado el gobierno, en particular pues con este tema laboral, la reforma pensional, que van a estar pues en el ojo público al momento de pensar las votaciones de 2026. Lo que sí se ve que no incluyeron y que era una posibilidad era si estaba de acuerdo o no la persona con que disminuyera el salario de los congresistas. Eso no quedó, ¿o no eso lo veo? no quedó. De hecho, una de las críticas de Gustavo Bolívar también fue justo eso, que esa pregunta no se incluyó. Lo que decía tanto el ministro de Interior como el ministro de Trabajo era que tuvieron un debate pues como muy amplio de si hacerlo o no. Probablemente sea una de las preguntas que más hubiera tenido respaldo ciudadano, pero también las implicaciones pues, que podría tener esa reducción del salario de los congresistas. Incluso pues, teóricamente hay debates de si debería ser bajo el salario de los congresistas o no, entonces es interesante que no se haya incluido.
Bien, en conclusión, el 1 de mayo será clave para mirar en qué continúa todo este proceso. Emma, Sabina, Franco, gracias por estar siempre con nosotros aquí en Consejo de Redacción, muy Gracias por amable. invitarme. Un gusto.